Son las 9:25 de la mañana, vamos a cambiar el foco de la información. En la jornada de ayer fue el Día de los Muertos y esto es una excusa interesante para hablar cómo lidiamos los uruguayos con la muerte, qué relación tenemos, qué pasa o cómo ha impactado la secularización tan temprana entre el Estado y la Iglesia Católica en esto, qué pasa con los rituales, han cambiado en el tiempo. Todo eso lo vamos a conversar con Nicolás Guigú, él es profesor titular de la UDELAR, artista plástico y además antropólogo, porque incluimos el tema de artista plástico. Ya le vamos a preguntar por qué. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Un placer recibirlo. ¿Cómo definiría usted el vínculo que tenemos los uruguayos con la muerte? Bueno, vos bien lo decías, ¿no? ¿Cómo definir el vínculo con la muerte en uno de los 4 países más laicos del mundo? A veces no nos damos cuenta, digamos, nuestra matriz laica, los efectos positivos que tiene obviamente, pero también efectos muy complejos. ¿En qué sentido? En el sentido de que una sociedad tan secularizada, con un modelo laico tan potente, a veces dificulta, ¿sí?, la posibilidad de que los seres humanos tengan símbolos y tengan proyecciones hacia la muerte. Es un país que no tiene bien resuelto el tema con la muerte, aunque al mismo tiempo es un país tanático, fuertemente tanático, y eso se puede ver en varios indicadores. Por ejemplo, la tasa altísima de suicidio que tenemos, son los países en América Latina que está más arriba, bueno, y todas las temáticas de salud mental, procesos de autodestructividad y demás que están también muy en escena y muy presente inclusive en las preocupaciones políticas del gobierno, de las diferentes comunidades políticas y demás, porque es un tema bastante alarmante, ¿no? ¿Qué es no tenerlo bien resuelto? Tenerlo no bien resuelto es que las culturas en general tienen símbolos para cada ciclo de vida, es decir, para cuando naces, para cuando entras, digamos, a la adultez, para cuando las personas se vinculan afectivamente y para la muerte. Nosotros no lo tenemos bien resuelto por aspectos positivos y otros no tanto. No lo tenemos bien resuelto porque somos una sociedad evidentemente democrática, plural, heterogénea, que no tiene una sola manera de ver el mundo, ni la muerte, sino una multiplicidad. Pero por otra parte tenemos déficit justamente porque esa secularización del Uruguay, que tiene aspectos muy positivos, también implica un desencantamiento del mundo, ¿sí? Y un desencantamiento del mundo significa que las perspectivas sobre la muerte son individualizadas, no son colectivas en muchos casos y no sabemos bien cómo lidiar con ella, no sabemos bien cómo ejecutar el duelo después de la muerte. Inclusive la ritualización de la muerte en nuestro país se ha disminuido en términos temporales de forma drástica. Por los velorios, por ejemplo. ¿Cómo? Por los velorios con menos tiempo, Cada vez con menos tiempo, inclusive hay instancias en las que no hay directamente velorio. Es decir, cada vez el tiempo se disminuye. A veces uno va a una sala y hay 4 o 5 velorios juntos. Entonces, bueno, ¿dónde está la singularidad del ser que yo quiero que está acá? Bueno, se disminuye también drásticamente, y eso hace también que tengamos que pensar y reflexionar sobre la vida, porque la vida y la muerte obviamente que están vinculadas, y nosotros no tenemos bien resuelto tampoco el tema de la vida. Cuando uno no tiene bien resuelto el tema de la muerte es porque tampoco tiene bien resuelto el tema de la vida, y yo creo que como sociedad desencantada y secularizada hay temas que tienen que ver con la vida, por eso hablé de salud mental, hablé de suicidio, que tendríamos que trabajar como sociedad, ¿no? Eso le quería preguntar, ¿cómo incide en la vida societaria uruguaya esta relación que tenemos los uruguayos con la muerte? Bueno, es una relación de negación, y generalmente cuando está presente la negación, eso afecta a las diferentes dimensiones de la vida. ¿En qué sentido? Bueno, en varios sentidos. Que también la negación de la muerte nos saca tiempo y elementos para evaluar diferentes duelos. Nosotros en la vida vamos teniendo diferentes duelos de diferente orden, porque también, y no quiero ser dramático, pero como decía un filósofo, somos seres para la muerte es algo inevitable y no es algo que tengamos presentes, digamos, en general nuestra vida social. Es algo de lo que no se puede hablar
de lo que no es adecuado hablar y que lo negamos permanentemente lo estamos negando. Y eso hace que determinadas dimensiones de la vida propiamente dicha no sean adecuadas, no sean evaluadas de forma adecuada. Es decir, se le saca intensidad a la vida. Cuando uno niega la muerte, se le saca intensidad a la vida. Da la sensación en estos tiempos modernos que velorios más cortos, ¿no? Menos situaciones que acompañen o que ritualicen esa muerte, es como mejor. Como que si uno a eso no le da tanto corte es porque valora más la vida que la muerte. Como un preconcepto, me da la sensación. ¿Eso es así o en realidad es negar que estamos ante esa situación que es la despedida de alguien que quisimos mucho? A ver, es negar, es tratar de que ese duelo sea mínimo, efímero, y entonces todo el proceso del duelo muchas veces queda muy retrasado o no se lleva de forma adecuada. Hay personas y comunidades que tienen un duelo abierto permanentemente durante toda la vida, pero también es el miedo a la muerte, es el miedo a la muerte. Esto es muy atávico. Es que el miedo a la muerte y el miedo a que los muertos ingresen en la vida. En muchas culturas hay muchos rituales bueno, hay culturas que las relaciones con los muertos es casi como si estuvieran vivos, prácticamente. En México, por ejemplo. Y hay otras culturas que se cuidan mucho de esa relación porque la muerte no puede ingresar en la vida y los muertos tienen que estar en su lugar y demás. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es, como si fuera algo radioactivo, evitar el contacto, tratar de disminuirlo de forma extrema, y eso hace que los duelos no se lleven a cabo, es decir, queden reducidos a un tiempo mínimo, y el duelo tiene que llevar el tiempo que tiene que llevar. ¿Por qué? Porque es necesario psíquicamente, porque es necesario simbólicamente, porque es necesario para la salud mental, individual, grupal y colectiva. No es algo que yo puedo decir, esto ya pasó, bueno, todos nos morimos, esa frase que hacemos nosotros, todos vamos a terminar así, entonces a esto no le doy importancia y sigo trabajando y sigo haciendo mis cosas. No, hay un tiempo de duelo, hay un tiempo de pensar la muerte. Inclusive, yo creo que de las cuestiones más importantes para trabajar en una sociedad secularizada como la nuestra y en otras, ¿no? Pienso sobre todo en Europa occidental, con su secularización también muy establecida, es que no somos inmortales. Hay una fantasía, que la tenemos todos, ¿sí?, de que somos inmortales. Pues si realmente nosotros pensáramos que somos seres mortales, hay una cantidad de tonterías que hacemos en la vida, que no las haríamos claramente, ¿no? Y cuestiones extremadamente superficiales. Entonces, yo siempre me acuerdo de una escritora muy conocida, Karen White, que estaba en mi casa y me dijo, hasta yo me voy a morir. Siempre uso esta frase, hasta yo me voy a morir. Era esa idea de inmortalidad, que nosotros sabemos que no es así, porque obviamente sabemos lo que es la muerte. Pero es raro, porque nos creemos inmortales, pero por otro lado, a la muerte le tenemos miedo. ¿O le tenemos miedo a la muerte de otros? No, le tenemos miedo a la muerte de otros y sobre todo a nuestra propia muerte le tenemos un terror. Pensar que no va a quedar absolutamente nada. Yo también... ¿Es a la muerte o es al que nos recuerden? Bueno, es justamente la ilusión de dejar una marca en la vida. Que hay una parte de nuestra cultura, y no solamente de nuestra cultura, que es la tentativa de dejar una impronta en el mundo post-mortem. Es decir, después que ya no estemos acá, bueno, que quede un legado, que quede algo de nosotros. Yo qué sé, yo creo que es una lucha que realmente no tiene mucho sentido. Sí, y yo siempre le recuerdo a la gente algo, es que el sol va a explotar, ¿no? En algún momento, en millones de años, que no va a quedar absolutamente nada de la Tierra, ni un solo recuerdo de la especie humana como tal, a menos que disparemos algo al espacio y se diga, bueno, sí, en fin, salga del sistema solar, y etcétera, etcétera, y que alguien lo vea en alguna parte del universo. Es decir, somos seres efímeros, la lucha por el legado, bueno, yo creo que es parte de la tentativa. Como sabemos que no somos inmortales, yo creo que la lucha por dejar un legado es parte de las fantasías de la inmortalidad. Esto no quiere decir, preocuparse por dejar un legado por el bien de la comunidad. Esa es otra cuestión, que eso sí puede ser relevante, pero hay una cantidad de tentativas de dejar una suerte de inscripción para que los demás no nos olviden, y ahí nos olvidamos justamente nosotros de que la memoria humana es algo muy frágil, muy frágil, muy frágil, que el olvido sobre las personas que fallecen es
es muy rápido también, y que por más que hagamos todas las tentativas, bueno, hay inclusive una finitud de la especie humana como tal, más allá de nosotros, y entonces realmente me parece que de nuevo es una lucha para establecer una suerte de inmortalidad cuando somos efímeros. Eso no, al contrario, yo creo que todo esto tiene que servir para llevar la vida muy bien, ¿no? Y ser lo más vitalista y lo más alegre y lo más positivo y propositivo que no es para decir, ay, qué horrible, no, todo lo contrario. ¿Qué cambios habría que instrumentar justamente para llegar a eso? O sea, un cambio en la visión, pero ¿cómo? ¿Cómo se logra ese cambio? Bueno, a ver, las sociedades ya vienen con estructuras establecidas, con tradiciones, y hay dimensiones que son muy difíciles de modificar. Pero, por ejemplo, esta forma de diálogo que tenemos nosotros, traer el tema, pensar en qué simbologías podríamos utilizar para trabajar el tema de la muerte, darle el tiempo a las personas, inclusive en el mundo del trabajo. Muchas veces en el mundo del trabajo no se respeta el duelo de las personas. Dice, bueno, ya pasó, vení a trabajar que te vas a sentir mejor, hacé esto, hacé lo otro. Y bueno, y cada ser humano elabora su duelo desde su singularidad y el dolor, el sufrimiento y tratar de sanar después de determinada pérdida es un recorrido que son muy complejos, y yo creo que tiene que ser respetado en términos temporales, en términos afectivos, en términos sociales, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero hablamos hoy de la secularización, del proceso que ha tenido el Uruguay bien particular, y ahora tenemos la eutanasia, ¿no? Una decisión también social que impacta mucho. ¿Cómo juega esto como mojón en nuestra mirada de la muerte y de la vida? Bueno, primero lo que tú decías, qué interesante que en un país, justamente los 4 países más laicos del mundo, no es azaroso que salga la primera ley, con todo lo tímida que es esta ley con respecto a la que existe en otros países, de eutanasia en América Latina. Sí. Eso siempre coloca a Uruguay en un lugar peculiar en el contexto latinoamericano. Y yo creo que tiene que ver, con la relación con la muerte, en el sentido, justamente, yo decía, bueno, hay una dimensión de este desencantamiento que por ahí nos permite pensar la muerte desde otro lugar que no es tampoco decir, bueno, un ser tiene que vivir sí o sí, más allá de las condiciones atroces de dolor, de sufrimiento, de degradación personal, y nos permite tener una visión tal vez no afectada por ciertas espiritualidades y ciertas religiosidades y ciertas cosmologías éticas, morales, bueno, que estas también son éticas y morales también las que proponen la eutanasia, pero hay que tener claro que de diferentes países que llevan adelante proyectos de eutanasia son países secularizados como es el Uruguay, ¿no? Claro. Canadá, Europa Occidental, etc. Y entonces ahí, bueno, son las características de una cultura laica, ¿no? Justamente como es la nuestra, que nos permite pensar la muerte más allá de diferentes cosmologías espirituales y religiosas, y decir, bueno, o sincerarnos, porque a ver, en el caso de Uruguay, por ejemplo, lo que se llamaba cuidados paliativos y otras eufemizaciones de alguna manera indicaban el apoyo médico para una muerte digna. Claro. Entonces yo creo que blanquear ese tema también habla de una sociedad bastante madura. Yo tengo una idea mucho más radical de la eutanasia justamente que la que plantean este proyecto, pero bueno, pero que sin duda ese pasado, ¿no? Esa construcción de nación laica fue lo que también nos trajo hasta esta actualidad. Nicolás, ha sido un placer. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación.